Hola, gracias por sumarte a los videos de Ishtar Tejidos. Mi nombre es Sole y hoy te voy a mostrar cómo tejer estos corazones a crochet. En este caso, de este corazoncito que tengo acá en la mano, usé un algodón multicabo y una aguja de crochet de 5 milímetros. En las otras también usé una aguja de crochet de 5 milímetros, pero a diferencia de esta, en esta tejí con algodón semigrueso usando doble hebra. Y me pareció que la combinación quedaba muy interesante. Además vamos a usar una tijera y una aguja lanera. Para empezar vamos a arrancar haciendo 6 cadenas. A partir de la segunda cadena, desde la aguja, vamos a hacer medio puntos, 5 medio puntos en total. Una vez que terminamos los 5 medio puntos, vamos a girar el tejido y vamos a hacer 2 cadenas al aire. Y en la segunda cadena vamos a tejer un medio punto. Después continuamos haciendo medio puntos hasta el final. Y en el último punto vamos a tejer un aumento. Acá ya terminamos la vuelta 2. Ahora vamos a empezar la tercera vuelta. Van a ver que el corazón se va a ir formando de abajo para arriba. En la tercera vuelta hacemos una cadena al aire y tejemos medio puntos hasta el final. En el último punto vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a volver a girar el tejido y vamos a volver a hacer 2 cadenas al aire y en la segunda vamos a hacer un medio punto. Y vamos a continuar haciendo medio puntos hasta el final. Ahora terminamos la vuelta 4 y vamos a empezar la quinta. Hacemos una cadena al aire, una disminución. Para hacer esta disminución vamos a meter la aguja por debajo del punto, arrastramos el hilo hacia adelante, lo volvemos a hacer en el siguiente y cuando tenemos estos 3 rulitos en la aguja cerramos todo junto. Y tejemos medio puntos hasta el último punto en el que vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a arrancar la vuelta 6. En la vuelta 6 vamos a volver a empezar haciendo 2 cadenas, un medio punto en la segunda cadena y después vamos a tejer medio puntos, 1, 2, vamos a tejer 8 medio puntos más, que con el medio punto que hicimos al principio en la segunda cadena hacen un total de 9 medio puntos. Hacemos una cadena y giramos. Ahora vamos a empezar la vuelta 7 y ya nos estamos acercando hacia la mitad del corazón. Hacemos una cadena al aire
una disminución y tejemos medio punto hasta el final, donde vamos a hacer un aumento. En esta vuelta también tienen que quedar 9 medio puntos. Ahora que ya terminamos la vuelta 7, giramos el tejido, hacemos una cadena al aire y vamos a empezar con una disminución. Hacemos 6 medio puntos y en el séptimo punto hacemos un aumento. Volvemos a girar el tejido, hacemos 2 cadenas al aire, en la segunda cadena hacemos un medio punto, tejemos medio puntos hasta que nos quedan 2 puntos nada más. Y acá volvemos a hacer una disminución. Ven que acá ya se empieza a agrandar de vuelta. Ahora empezamos la vuelta 10, una cadena al aire, una disminución y de vuelta a medio puntos hasta el último punto, donde vamos a hacer un aumento. En esta vuelta nos tiene que quedar también 9 puntos en total. Ahora hacemos una cadena al aire y vamos a empezar la vuelta 11. Vamos a hacer medio puntos hasta que nos quedan 2. O sea que vamos a hacer 7 medio puntos y una disminución y nos van a quedar 8. Ahora hacemos una cadena al aire, giramos el tejido de nuevo, empezamos haciendo una disminución y medio puntos hasta el final. Nos van a quedar 7 puntos en total en la vuelta. Y ahora ya es la última vuelta. Hacemos una cadena al aire, una disminución, 3 medio puntos y otra disminución. Y acá ya quedó prácticamente terminado el corazón. Ahora nos falta solamente hacerle la vuelta del borde. Para hacer el borde del corazón pueden empezar por cualquier lado. Lo que les aconsejo para intentar que los bordecitos queden redondeados es que no empiecen en ninguno de estos 4 lugares que estoy señalando acá con el dedo. A mí me gusta, por ejemplo, empezar en el medio del costado final. Engancho, paso el hilo y lo engancho como con una cadena y empiezo a hacer medio puntos. Un medio punto en el siguiente punto, otro medio punto en el siguiente punto. En este lado, por tratarse de un costadito, hago 2 para que quede más como redondeadito. Y sigo tejiendo medio puntos. Voy a ir picando en cada agujerito que va apareciendo en la trama. Y aprovecho también para esconder la hebra de color verde y la hebra de color crudo.
Cuando llegamos al medio del corazón, sería más o menos acá, yo lo que voy a hacer es, hago un medio punto, una cadena al aire y otro medio punto, para que se forme el piquito de acá abajo. Y después sigo haciendo medio puntos a lo largo del costadito. También aprovecho para esconder este hilito del principio. Aprovecho para esconderlos ahora para después no tener que enhebrar el hilo. Si no, después lo que hacen es enhebrar el hilo si no lo quieren esconder ahora. Acá también, como ya estamos pasando desde este lado hasta este otro recto, voy a volver a tejer 2 medio puntos en el mismo lugar. Lo mismo en esta otra esquinita de acá arriba. Acá, que es donde empieza a hacerse el piquito de la parte superior del corazón, también hago 2 medio puntos. Y en la parte que coincidiría, digamos, con el extremo superior donde hicimos el piquito abajo, acá en vez de hacer un medio punto, a mí me gusta cómo queda con un punto deslizado, para acentuar bien esta parte hundida de acá arriba. Acá en la esquinita de vuelta hago 2 medio puntos y después hago los últimos 2 medio puntos. En este caso volvemos acá al inicio donde yo había hecho una cadena. Acá lo que voy a hacer es cierro sobre la cadena con un punto deslizado y me va a quedar una trama bastante parecida a la de los medio puntos. Corto el hilo. Y ahora sí, ayudándome de la aguja lanera, lo que hago es hacer el remate invisible. O sea que salto este punto de acá al medio y paso la aguja enhebrada por el siguiente. Salto uno y lo paso por debajo del siguiente. Tiro, lo acerco como hacia mí y lo vuelvo a hundir en el mismo lugar de donde salía el hilo inicialmente, y ahí queda el remate guardadito lo más prolijo posible. Y después aprovecho que ya tengo enhebrada la aguja para volver a esconder el hilo. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este proyecto. No se olviden de suscribirse al canal para estar atentos a las novedades de este canal. Si les gustó el video, obviamente los invito a que le den un like, que dejen un comentario y hasta la próxima.